En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, hoy es viernes 26 de enero del 2024 y la Iglesia celebra la memoria obligatoria de los santos Timoteo y Tito, obispos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy los obispos y discípulos de San Pablo, Timoteo y Tito, que le ayudaron en su ministerio y presidieron pues la iglesia de Éfeso y de Creta respectivamente. Le fueron dirigidas cartas por su maestro Pablo, que contienen sabiamente advertencias para los pastores en vista de la formación de los fieles. Estamos hablando en el siglo I. Timoteo significa aquel que siente amor o adoración a Dios, es de origen griego, y Tito, aquel que es protegido y honrado, es de origen latino. Pablo nombró obispos a Timoteo y Tito, sus discípulos y colaboradores. Estos santos, Timoteo y Tito, vivieron en la órbita del grande apóstol de los gentiles, y el nuevo calendario los pone después de la fiesta de la conversión de San Pablo. De hecho, ayer celebrábamos esta fiesta. Timoteo es la imagen del discípulo ejemplar, obediente, discreto, un discípulo eficaz y valiente. Por estas cualidades, pues Pablo quiso que fuera su compañero de apostolado en vez de Juan Marcos durante el segundo viaje misionero en el año 50. Había nacido en Listra, en donde Pablo lo encontró durante el primer viaje, y fue pues de los primeros convertidos al Evangelio. Había sido educado en la religión hebrea por la abuela Loida y por la madre Eunice. Desde su encuentro con Pablo siguió su itinerario apostólico y lo acompañó a Filipos y a Tesalónica. Después los encontramos juntos en Atenas, en Corinto, en Éfeso y finalmente en Roma durante el primer cautiverio de Pablo. Fue un infatigable viajero enviado por el apóstol de los gentiles y mantuvo los contactos entre Pablo y las jóvenes comunidades cristianas fundadas por él mismo. A menudo le llevaba las cartas y le daba pues noticias respecto a las mismas comunidades. Entre el año 63 y el año 66, cuando recibió la primera carta que le envió Pablo, Timoteo era el jefe de la iglesia de Éfeso. Desde Roma, Pablo le escribió una segunda carta invitándolo desde el invierno. Es conmovedora la petición del anciano apóstol al hijo que él llama Timoteo, para que le llevara el abrigo que había dejado en Tróade, pues le servía para el frío en la cárcel de Roma. Timoteo estuvo presente en el martirio de Pablo. Después regresó definitivamente a la sede de Éfeso, en donde, según una antigua tradición, murió mártir en el año 97. Allí termina pues la vida de este santo discípulo de Pablo. Otro gran colaborador y fiel fue San Tito, de origen pagano, convertido y bautizado por el mismo apóstol, que lo llama hijo mío.
de hecho, le dio el bautismo, lo hizo hijo de Dios, por eso tiene esta paternidad espiritual sobre él. Se encuentra en compañía de Pablo en Jerusalén en el año 49, hizo con él el tercer viaje misionero. Fue Tito quien llevó la carta de las lágrimas de Pablo a los fieles de Corinto, entre los cuales restableció la armonía y organizó la colecta para los pobres de Jerusalén. Después del cautiverio de Roma, Pablo, de paso por Creta, dejó ahí a Tito con la misión de organizar la primera comunidad cristiana. Aquí lo recibió la carta de Pablo. Es un documento muy importante porque nos informa sobre la vida interna de la Iglesia Apostólica. Después Tito fue a Roma, donde su maestro Pablo, que lo mandó probablemente evangelizar a Dalmacia, en donde todavía hoy está muy difundido su culto. Una antigua tradición históricamente no confirmada dice que Tito murió en Creta de edad muy avanzada. Vida de estos discípulos de Pablo que siguieron pues el camino de su maestro. Uno de ellos lo vio morir decapitado allí en Roma. El Evangelio decía que la mies es abundante y los obreros son pocos. Estos son dos grandes trabajadores de la mies del Señor. Y dice: rogad pues al dueño de la mies que mande operarios a su mies. La tarea de ustedes y la mía es esa: orar para que el Señor mande operarios a su mies, que sigan anunciando el Evangelio, que lo vivan íntimamente, pero sobre todo que entre en la predicación, a través de la predicación, al oído esta palabra de Dios, llegue al corazón y nos transforme y podamos ser unos cristianos que viven la palabra de Dios, que viven los sacramentos, que viven la Eucaristía, que viven los mandamientos, que se esfuerzan cada día y se levantan, como hizo el maestro de estos dos grandes discípulos de Pablo. Por eso, rogad pues al dueño de la mies. Ojalá que las familias se conviertan no solamente en formadores de sus hijos, sí, en la vida cristiana, sino que les muestren también un camino auténtico y verdadero, que es el camino del servicio a Cristo, a través del sacerdocio, a través de la vida religiosa, a través del anuncio y la dedicación constante y total en la vida de este anuncio del Evangelio de Cristo. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser sus discípulos, que nos ayude a vivir la palabra de Dios, pero sobre todo que nos ayude a orar y, ¿por qué no?, a presentarles los hijos, los nietos al Señor para que lo puedan servir. El Señor lo da todo y no quita nada. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Aleluya, aleluya.